era el ir a votar y el voto nulo, así como los indecisos. Pero vamos hoy a centrarnos más que nada en el voto nulo y en el ir a votar. ¿Qué les parece si los dos invitados nos dan su postura, pero únicamente nos digan qué es lo que van a hacer en estas elecciones? ¿Votar o no votar? Simplemente con eso, y después vamos a pasar a otra pregunta. A ver, Monse, por... Primero que nada, buenas tardes, noches. ¿Cuál es mi postura al final? Es algo complicada debido a... Me gustaría votar, pero... Ahí me dirán, pero... No sé si votar dentro de que no me convencen del todo de las posturas que se están manejando desde los diferentes candidatos presidenciales como otras cuestiones. Entonces es de indecisión. Indecisión. ¿Tú, Leslie? En concreto, votar nulamente, bueno, anular mi voto. Ajá, pero sí vas a participar y vas a anular tu voto. Ok. Bueno, ahora la siguiente pregunta. ¿Tú por qué estás indecisa? Ahora sí, explícanos, fundamentanos tu respuesta y posteriormente. Bueno, la indecisión se debe a que muchas de las campañas que se están manejando, tanto electorales como, bueno, para presidenciales como para diputados, etcétera, no convence del todo. No están manejando una plataforma política bien establecida desde el punto de vista de su partido, sino nada más están dejando ver una cara bonita o una cara que convence a la mayoría del pueblo, y a mí no me convence con una cara, sino en verdad quiero una propuesta que no se vea en 1 o 2 años, sino que perdure y pueda servir para México. Entonces, más que nada es el motivo de mi... Pero ahora, y perdón que haga un pequeño paréntesis aquí, si llegara ya el día de las elecciones, ya no tienes tiempo para la indecisión, entonces ¿cuál sería tu postura ese día de las elecciones? ¿Votarías o no? ¿No votarías? Anularía mi voto. ¿Anularías también tu voto? Bueno, entonces aquí tenemos a 2 representantes del nulo, del voto nulo. A ver, Lester, ¿por qué el voto nulo? ¿Por qué anular mi voto? Porque bien sabemos que todos son ratas, todos son una mierda. Entonces, seguir votando por el menos rata, el menos peor, como dice la gente, pues hace que los políticos sigan haciendo lo mismo. Y el no votar, pues igual quiere decir que no te interesa la política, y los políticos siguen haciendo lo mismo, robar y jodernos. Entonces, tú ves como solución el voto nulo, ¿no? No como solución como tal, sino como una forma de protesta. Ok, ahora, las elecciones pasadas, y es para los dos, las elecciones pasadas, el voto nulo representó aproximadamente el 30% de toda la votación. Entonces, a comparación, por ejemplo, queda en segundo lugar Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y en tercer lugar, el PRI. Si ponemos en perspectiva las personas que votaron por el PRI al mismo tiempo que las personas que anularon su voto, es casi idéntico. Entonces, ahí, por ejemplo, en aquel año, vimos una gran protesta, grandes personas que anularon su voto. Entonces, si no funcionó en ese momento, ¿por qué piensan que ahora sí va a funcionar? Bueno, aquí radica una de las cuestiones más emblemáticas de este asunto. Las elecciones pasadas fueron personas realmente de la tercera edad que en cierta manera querían corregir un tanto lo que había hecho el PRI, lo que había hecho todos los candidatos con anterioridad. ¿Cuál es la ventaja en este momento? La mayoría son jóvenes, y la mayoría de mis amigos que yo les he preguntado, ¿qué onda? ¿Vas a votar o no? Me han dicho, no, prefiero anular mi voto. Y en verdad que se ve esa protesta, que no estamos de acuerdo con ello. Tengamos en cuenta que la pirámide está tomando un cambio totalmente, ¿no? Al final se va a convertir en unos cuantos años la pirámide de la tercera edad va a estar mayor que la de infantiles. Entonces yo creo que esa es una de las grandes cuestiones que van a ayudar a que en verdad se vea. Pero todavía falta, bueno, para lo que dices de la pirámide, todavía somos realmente un país de jóvenes. Falta, sí va a suceder, pero falta.
Y sí tienes razón, para que funcione el voto nulo, el 30% no es suficiente, ¿no? Es mucho. Pero entonces, ¿por qué echar? Porque, bueno, muchos en Twitter y en otras redes sociales lo han comentado, ¿no? Y es como que su justificación a no apoyar el voto nulo. Entonces, el que tu voto nulo es como ir a tirar tu voto a la basura. Ese es su comentario, la justificación que ellos dan por no apoyar esto. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo responderías a que el voto nulo es tirar tu voto a la basura? Bueno, digo, porque es lo que muchos comentan. Pues es que ellos tienen esa mentalidad de, en vez de hacer algo por renovar esto, pues hacer algo porque no regrese el PRI o porque no regrese el PAN o algo así. Entonces yo no creo, bueno, en parte ahorita sí es un poco como tirar el voto a la basura, porque como protesta pacífica, primero te van a ignorar, después se van a reír de ti y hasta después van a luchar en contra de ti. Entonces, pues ahorita sí es un poco que nos ignoren y que se rían de nosotros. Pero bueno, ¿quieres comentar? No, pero sí. Bueno. Esta lucha del voto nulo, algunos historiadores señalan que inició desde el movimiento del 68 como una manera de expresarle al gobierno el repudio tanto al movimiento del 68 como a otras acciones. Entonces, si lleva desde 1968 aumentando ese porcentaje y no ha funcionado de nada, ¿por qué seguirlo haciendo? A ver, cualquiera. Bueno, es que realmente México no está preparado para tomar una ideología como tal. Leyendo algunas cuestiones electorales, entre otros datos, hay países que ya manejan el voto nulo como una opción dentro de toda su papeleta. O sea, tienen lo que es, pongamos un ejemplo, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza, etcétera, 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 y la última casilla es voto nulo. Entonces, México no ha adoptado esa ideología de poder anular un voto, sino nos han manifestado que en verdad tenemos que votar por alguien, que es nuestra obligación votar por alguien, y no tenemos otra opción más que elegir y conformarnos con lo que nos dan. Entonces yo creo que también es un poco preparar, no solo a las mentes que ahorita se podrían decir que son jóvenes, sino a los que ya están en un tribunal, en el Instituto Federal Electoral, que en verdad debe de existir esa posibilidad, si no, no vamos a poder, ni aunque pasen 20 años ni 100, vamos a poder cambiar algo. Sí, están direccionando la pregunta a la respuesta que quieren escuchar. En vez de preguntar si te parecen bien las propuestas que hay, te preguntan cuál propuesta te parece mejor. Entonces direccionan la respuesta a que a fuerza tienes que votar por algo como esto. Betty nos comenta, en base a lo que acaban de decir, algún candidato será elegido nuevo presidente, quieran o no. En mi opinión, el voto nulo no sirve. Entonces, es claro, sí, que las elecciones están hechas para elegir únicamente a los representantes que señalan ahí, pero eso es parte, creo yo, del modelo que se ha gestado en México. No quiere decir, bueno, yo lo veo así, que el voto te obligue necesariamente a esas opciones. Tan solo es el no ir a votar. Pero ¿por qué dar paso o pie a que tu voto se esté sumando a los votos de otros partidos? Bueno, yo lo veo desde esta perspectiva. ¿Por qué voy a votar por alguien que no me parece? O sea, realmente, si a mí llega una persona y me dice, es que yo te prometo esto, pero nada más me pone una cara bonita o ni siquiera tiene la seguridad de decírmelo, no voy a votar por esa persona. Y tampoco voy a dejar de ir a votar, porque precisamente ese voto que yo anulo lo puede ocupar alguien más y votar en mi nombre. No, bueno, lo que se llama fraude electoral, ¿no? Que es ocupar el nombre de otra persona y votar por el candidato que te simpatiza. Yo no pienso dar mi voto tal cual así y que gane ese presidente, ¿no? ¿Tú qué opinas, Kenny? Pues bueno, yo estaba
más preparado sobre críticas de las que recibí la emisión pasada. Bueno, donde yo sentía que Nelson, que no está aquí, sentía como si fuera antipatriótico no ir a votar. Bueno, no sé si hayan visto, pero bueno, yo sentía así, ¿no? O sea, porque él preguntaba que si luchamos en el pasado por votar, así, o sea, yo sentía así la pregunta, que era antipatriótica. Sin embargo, no es como decir que es antipatriótica, sino todo lo contrario, es una forma de protesta pacífica y todo ese estilo de cosas. O sea, es totalmente diferente a lo que yo pensaba de ellos. Algunas cosas como las que están diciendo de que en México no se ha adoptado esa postura de ver el voto nulo y todo eso. Yo digo que a pesar de todo eso, lo que importa en realidad es al que quede como presidente o por quien hayas votado así, darle ese seguimiento, o sea, no perderle la pista. Yo digo que eso es lo que debe de seguir, porque, o sea, ahorita es todo esto y después ya nadie hace nada, o sea, nadie hace algo en realidad por seguir que cumplan lo que prometieron, lo que dijeron, o lo que proponen en realidad, todo eso. O sea, yo digo que a pesar de todo lo que vayas a hacer, el que quede, simpatices con él o no, lo tienes que seguir. Ya quedó como presidente, ahora lo tienes que pues molestar o algo así, ¿no? Para que en realidad haga las... exigir. Yo digo que eso es lo que tiene que cambiar en México, porque, o sea, es lo que hace falta, porque luego también los presidentes, para que no hagan esto, hacen, no sé, inventan cosas o hacen cosas como matar o cosas así en masa para que te metan el miedo y cosas así, ¿no? O sea, y es hacer lo contrario, ¿no? Como ya lo habíamos visto lo del PRI, con Peña Nieto, del profesor que le va a reclamar que le ayude porque él ayudó a su campaña y todo eso. O sea, tienes que seguirlo, a pesar de todas esas cosas tiene que ser radical, una protesta radical en masa también, para que pueda surgir algo en contra de ese presidente. Bueno, no en contra, sino exigirle al presidente bien. O sea, es totalmente diferente a todo lo que dicen, pero bueno, es lo que yo pienso. Y no es antipatriótico anular el voto, o sea, yo digo que está bien, o sea, es el punto de vista de muchos. También, bueno, yo también estaba viendo que muchos, o sea, el voto nulo es como si fuera otro partido, porque todos los que no tienen esa visión del voto nulo lo ven malo. ¿Por qué? Porque esos votos se podrían sumar con el que simpatiza, ¿no? O sea, es que no puedo explicarlo muy bien. O sea, si tú vas a votar por el PRD, por el PRI, o sea, esos votos nulos podrían acumularse a ese candidato. Y es como un descontento de los demás hacia los que van a votar nulo o no van a ir a votar. O sea, es como verlo mal, porque esos votos podrían ser de gran ayuda a que tal partido llegue al poder. Y de alguna manera se ve mal. Ok, a ver. Entonces, los tres, o bueno, así es más o menos como lo veo, están muy a favor del voto nulo, y eso es casi lo que van a hacer y lo que están invitando a hacer a sus compañeras y amigos, ¿no? Entonces, a ver, les voy a poner un pequeño ejercicio, y no quiero que me lo vayan a tomar a mal ninguno de los tres. Para ti, Monse, ¿cuál sería tu país perfecto? Un país perfecto, comenzando con que la perfección existe, indudablemente tiene que haber algo que no esté correctamente hecho para poderlo compararlo con una perfección. Segundo, ¿qué consistiría en que en verdad se toma el pueblo como parte de ese país, que no fuera nada más la burocracia, que no fuera nada más un representante, que no se dejara someter bajo doctrinas religiosas? Tomemos cristianismo, judaísmo, islamismo, etcétera, 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 sino que en verdad se formara un criterio toda la sociedad y siguiera la religión que quieras seguir, pero sabiendo, no bajo opresión. Que en verdad se ejerciera una democracia, por así decirlo, pero que no fuera una autoridad, una supremacía, que no se viera como un dios como se hacía en las monarquías, porque se sigue haciendo así, ¿no? El presidente es el dios que todo lo puede, que tiene que resolverlo todo, no, sino que es un representante más, es una persona más del pueblo, un representante que va a decir, esto quiere el país, esto voy a hacer por el país, y ese
en beneficio del país. No, pues más que nada, resumiendo todo lo que me acabas de comentar, la representación del pueblo, ¿no? ¿Tú, Lester? Un país perfecto, pues de entrada, que se elimine el capitalismo. Vivimos en un país donde si estudiamos nos adiestran, si trabajamos nos esclavizan, si hacemos negocios nos roban y si protestamos nos matan. Entonces eso no puede ser así y el capitalismo no se puede reformar, yo creo que se tiene que destruir. Un país donde la gente tenga un pensamiento divergente, que piense por sí misma y... Puro materialismo histórico de Marx. Kevin, ¿cuál sería tu país? Pues simple, donde no existiera corrupción. Eso es lo que yo digo que daña mucho a México. O sea, Ok, bueno. simple. Ya entonces pusimos cuál sería su país perfecto. Ahora, utilizando la misma lógica de los comentarios anteriores de sus argumentos y volviendo a utilizar mi mismo argumento, si desde 1968 la gente se está buscando el voto nulo como forma de protesta y no ha solucionado nada, estamos en el 2012 y gran parte de la población, no sé si la verdad si el 30% o haya aumentado o disminuido, pero sigue insistiendo con el voto nulo y no, en este momento yo así lo veo, no solucionará nada. Imaginemos que no solucione nada en estas elecciones, ni en las del 2018. Entonces, ¿para qué ustedes estudian? ¿Para qué ustedes trabajan? ¿Para qué ustedes están haciendo este programa, por ejemplo? Si no va a cambiar nada, y entonces hay que esperar a ese mundo perfecto del que todos ustedes me están hablando. ¿Por qué no utilizar realmente nuestra herramienta, que es el voto, para, ni modo, o sea, elegir a cualquiera de esos 4 candidatos y en base al que esté puesto, o sea, el que ya esté elegido por la mayoría de la población, a ese exigirle, a ver, todas sus propuestas y hacerlo realmente en el presente y no en un futuro utópico? Bueno, es que yo veo el voto nulo no como la propuesta tal, sino como una parte de la propuesta, de la protesta, el voto nulo pues lo podemos aunar a la educación, a que la gente apague la televisión y prenda su cerebro, a que muchas otras cosas, a que levante la voz, no sé, no lo es todo. O sea, con otras acciones. Sí. Pero ¿cómo llamas en estas elecciones a eso? ¿Cómo generarías un movimiento de ese tipo? Pues mira, si puedo influenciar a una persona que cambie su manera de pensar, me doy por bien servido. Ok, pero entonces en realidad no estás viendo cambios tan palpables como si fueras a votar y después exigir al presidente, ¿no? ¿O cómo? Entras en la misma dinámica, entras en la dinámica de dejarte llevar por lo que te está diciendo el gobierno por votar, por esa figura que te ponen. En verdad no estás haciendo un cambio porque estás siguiendo el mismo sistema, estás corroborando a que esa persona llegue al poder, que al final, como te digo, se convierte en un dios. La mayoría de los presidentes que han pasado, para unos, para otros no tanto, han sido dioses, han sido el todopoderoso, el todo lo puedo, el que nadie me toca, por el fuero, por todo lo que sucede, y aparte por, como te digo, muchas de las regiones, ¿no? Al final se tiene que aunar con otros estados, ¿no? México no puede ser un país que se cierre y que no dependa de los demás. Entonces, votar es seguir con el sistema, es no cambiar nada. Al contrario de una anulación de voto, es como que mira, o sea, no me estás convenciendo, no estás haciendo nada por mí, no estás dando propuestas que cambien a México, que en verdad ayuden a México, sino que nada más estás siendo otro cara bonita, otro que nada más viene, me dice algo y no lo cumple. Ok, a ver, entonces utilicemos ahora otra dinámica. Lester, tú estudias actualmente licenciatura en Administración de Empresas Turísticas. De empresas turísticas. Es decir, estás cayendo en la idiosincrasia de esta estructura. Y estás cayendo en el mismo sistema al que criticas. ¿Por qué sí estudiar? ¿Por qué sí buscar la forma? Porque, a ver, lo principal, ¿para qué estás estudiando esto?
Para vivir. Para vivir, exactamente. Entonces estás cayendo, o así lo veo yo, en una incongruencia, porque si quieres vivir para, mejor dicho, estudiar para poder vivir en este sistema y que no te afecte, pero en algo que es tan importante para la mayoría de los mexicanos, ya deja de ti, de cómo te afecta a ti, sino que le afecta a los demás, en la forma en la que los van a gobernar a los demás. Tienes la herramienta y estás decidiendo no participar con lo que, por otra parte, sí estás participando, que es en el para vivir. Entonces, ¿por qué sí participar en la cuestión de empresas, el turismo y etcétera, si al mismo tiempo estás alimentando a esas empresas con el turismo algo natural, algo que pertenece a la naturaleza o en su defecto que el ser humano construye para la diversión de otra persona? Porque me guste o no, vivo en una sociedad y no puedo tampoco agarrar y irme a vivir a una cueva, ¿estás de acuerdo? Exacto, entonces no puedes elegir la anarquía como una forma de gobierno, ¿estás de acuerdo? Entonces no puedes tampoco decir que tu voto nulo, pone tú que es una protesta o parte de la propuesta como tú lo dices, porque en realidad no estás cambiando nada, porque únicamente vas y te pones un tachecito de que anulas tu voto. Sí, así se anula el voto. Puedes votar por varios partidos en la misma papeleta y se anula inmediatamente tu voto. O rayarlo, ¿no? Partirla tantito. Lo partes con que este partido también. Yo quiero ver a Monse partiendo su papeleta ahí con todas las vas a hacer, por cierto, aquí Monse va a ser observadora. Sí, fue que me llama, bueno, fueron a mi casa, literal, yo estaba tranquilamente leyendo, llegan y tocan. Bueno, no quiero abrir. 15 minutos tocando la puerta, yo así, ¿qué quieren? No, ya salgo. No, pues es que eres precandidata para ser observadora en las elecciones, y yo así de, gracias, no. No, mira, que quién sabe, que vamos a llenar una encuesta. Ya. Nombre, Montserrat Catemenes, ¿no? Y ya, se ponen bla, 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 bla. ¿Qué nivel de académico? No, pues, estoy en la licenciatura. Ajá. Y empiezan a llenar todo, ¿no? Y al final se supone que se hace un sorteo y ya te avisan en mayo para esto, ¿no? Pero ya después de que veo la encuesta dice, nivel de escolaridad, licenciatura, disponibilidad de tiempo alta. ¿Sabe leer y escribir? Sí. ¿Puede asistir a las elecciones? Sí. Entonces, a ver, yo no quiero ir, ¿no? Porque tengo otras cuestiones, no solo me dedico a estar en mi casa viviendo como niña bonita, ¿no? Sino tengo otras cosas que hacer, tengo vida familiar. Un domingo es vida familiar al final, ¿no? Entonces, así como, bueno, está bien, ya veremos cuando me toque, ¿no? Soy Pero, entonces imaginemos que el IFE decide que sí. ¿Vas a aceptar, vas a presentarte? Dejemos de que no. No te vas a presentar. Entonces, si no te vas a presentar, vuelvo al argumento. ¿Por qué recibías la beca Prepa sí, no? Sí. Entonces, ¿por qué si permites que el gobierno te ayude y no quieres participar en algo que no te va a beneficiar a ti? ¿Tú pagas impuestos? Son impuestos de mis padres. Comprar un dulce para así. Exactamente. Entonces, tú estás participando de nuevo en la dinámica. O sea, es que si quieren, a lo que voy, o mi tesis principal, es de que cuando les gusta, participan en la dinámica. Y cuando no, se paran y dicen, no, aquí yo no. Es que es ahí donde entran muchas cosas, ¿no? Alguna vez con una persona, yo me intenté platicar, bueno, por teléfono estábamos platicando y agarró y me dijo, a ver, ¿por qué quieres ser socióloga, no? No vas a tener para comer. A mí me gusta, yo quiero ser socióloga y voy a ser socióloga, no me importa no tener para comer. Me dice, bueno... No voy a tener para comer. No voy a tener para comer. Me dice, bueno, ten en cuenta, ¿qué vas a hacer con esto, no? Y digo, pues es un estudio más allá. Precisamente, yo quiero cambiar esa sociedad porque al final el capitalismo ya no está sirviendo, el capitalismo se está derrumbando. Tanto como el socialismo y el capitalismo necesitan una teoría nueva, ¿no? Y bueno, regresando al punto, se participa porque como muchas personas que dijeron no voy a participar,
nosotros no tenemos el recurso económico para irnos a sentar en nuestra casa y ponernos a decir, no quiero participar por esto y esto y esto y esto. Necesariamente necesitamos participar para tener una forma de alimentación, una forma de sustento. O sea, por eso se participa, no por otra cosa. Porque se participa entonces por necesidad. Ajá, no se participa por gusto. Bueno. Ese es un punto. Se participa por necesidad. Es que no me gusta ese argumento, pero bueno. Se participa por Algo que necesidad. quieras decir. No recabo ideas. No, participa también. No van a decir. Bueno, es que me están escribiendo. Que participes, ajá. Pero pues... Ahora no has participado, Angie. Sí. ¿Vale? ¿Por qué no lo vemos en el teleprompter? Aclaramos, en el teléfono. No, porque hasta ahorita no me ha llegado ningún tip más que de que participe. Y me gustaría saber por qué no aparece nadie. Bueno, el de Betty no aparece aquí. A ver, dale F5, ¿no? A ver si se puede. Pero no hay, a esta. Ojalá no. ¿Ya está ahí declarado? No. Esta sí, en esta pantalla. Ahí. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Ahí dale clic. A ver si aparecen. No, pero bueno. Es que, no te podría dar algo así general porque, a ver, me replantea la pregunta o... Ya no he hecho ninguna. La última que hiciste, que es a lo que estamos... Ya no me acuerdo. Bueno, ¿por qué participar en la dinámica? ¿Por qué participar en la dinámica electoral? ¿Por qué? Pero es que ahí estás diciendo... ¿Cómo lo podría decir? Que es como, me estás diciendo como que está mal no hacer algo. No sé, bueno, yo así lo siento. No. O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué? No logró. No, es que es muy difícil. O sea, lo que yo estoy diciendo es de que yo siento que está mal, Ajá. porque, ojo, es lo que yo pienso, no lo que los demás piensan. Sí. Que cuando tú necesitas, porque, bueno, utilizando las palabras, cuando tú necesitas del sistema, sí aceptas como venga, ¿no? Si esos impuestos, si son realmente los impuestos que nosotros pagamos o en la desviación de algún personaje público para llenar ciertos espacios en las cuestiones económicas, ¿no? Y cuando yo necesito, sí acepto eso, sí. Pero cuando ya no me No es gusta, aceptar, es exigir Ajá, lo que es te exigir. pertenece. ¿por qué te Porque pertenece? nos pertenece, pues porque... Pero no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hago? ¿Le dejo el dinero? No se lo Como Estado fundamental, el Estado mexicano se supone que te debe dar como Estado vestimenta, un hogar y un trabajo. Y bueno, salud aparte, ¿no? Esas 4 necesidades básicas que tiene todo ser humano. Okay, O a sea, ver. te lo tiene que dar como Estado. Voy a utilizar, y si no me logro explicar, me lo dicen y cambiamos el ejercicio, ¿no? Como sociólogo vemos varias teorías, ¿no? Lo que es Hobbes, Locke, etc. Sobre por qué se fundamenta una sociedad. Entonces, así, a palabras llanas, en palabras llanas, díganme, ¿por qué ustedes creen que es importante que exista una sociedad? O mejor dicho, ¿es importante que exista una sociedad? Porque el ser humano es un ser social, indudablemente. Es un ser social. Entonces ya estás diciendo que es importante hacer una sociedad. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Imaginemos entonces que nosotros somos una sociedad, de hecho en sí mismos somos una sociedad. Entonces, ¿cómo vamos a generar nuestro alimento? Nosotros. Pues se supone que Debrayense si ustedes quieran. se tiene que buscar un método, ya sea tecnológico, de la naturaleza, puedes ir a los arbolitos y buscar manzanas, bla, bla, ¿no? Vamos a hacer una sociedad. Yo vamos a haría hacer una membresía para que nos vieran. pero para alimentarnos. O sea, Ganas dinero. Y entonces estás cayendo en el modelo capitalista. Pero yo no estoy criticando el sistema capitalista. A ver, tú eres que criticas al modelo capitalista. Yo tampoco estoy de acuerdo. Pero no creo que esa sea la forma de resolver las cosas. Pero bueno, ¿tú
propondrías que nosotros comamos, nos alimentemos? Como si fuésemos una tribu. Ajá, tal cual. No sé, uno caza, otro cultiva, otro cocina y... Ok, pero tú me estás diciendo eso. Ahora, ¿los demás están de acuerdo? Pues sí, tendrás que buscar las formas, ¿no? Como te digo, mediante la tecnología, mediante la recolección de frutos. No tienes tecnología porque somos 4. Bueno, pero pues... Y normalmente vives en una sociedad donde puedes inventar, y con que tú hagas un pan y tenga un pico y puedas clavar con eso es tecnología. Pues sí, es tecnología. Ok, entonces ya están llegando a un consenso. ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Sí o no? Sí. Ay, ya, otro consenso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con ninguno de sus argumentos, imaginemos. Entonces, ¿qué me van a hacer? Pues destruirte. Así funcionaban las tribus entonces. Exactamente, así funcionaban las tribus. Es eso, A eso se le llamó socialismo capitalizarte, primitivo. que sería esclavizarte, y Ajá. entonces todo tan fácil como Exactamente. contra uno. Híjole, nunca permitan que lidere de su sociedad. Pero bueno, a eso se le llamó socialismo primitivo. No funcionó, porque llegó un punto en el que alguien no hacía un trabajo suficientemente igual que la otra persona. Es decir, ella, por ejemplo, cazaba y tú te la pasabas huevoneando todo el día. Es lo que se llama capitalismo actualmente. Pero en ese, pero se basó principalmente en el que todos hacíamos una actividad para todos. O sea, el recurso que se ganaba era para todos. Si, por ejemplo, Kevin recolectaba manzanas y tú matabas un mamut, ese mamut era repartido entre todos y las manzanas que recolectabas también entre todos. Pero llegó un punto en el que yo decidí, como buen samaritano, ¿sabes qué? Estas manzanas que yo también recolecté son para mí, únicamente. Y ya poco a poco se fue pasando al capitalismo. Entonces, utilizando eso como metáfora en este sentido, sí, Nacieron los señores feudales, ¿eh? sí, aparte del socialismo primitivo, pues siguieron otros, ¿no? Capitalismo, marxismo. Entonces, a ver, díganme, si llega un punto en el que, ¿cómo explicarlo? La sociedad no está funcionando como tal. Ya Lester lo comentaba, ¿no? Es necesario cambiar nuestro modelo, nuestra estructura, en vez de capitalismo, otro modelo. Pero en este momento, o sea, lo que estamos viviendo, no es posible cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque faltarían muchísimas personas, muchísimas, no solamente en México, en todo el mundo, porque lamentablemente somos ahora, existe la globalización, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que en Arabia Saudita, en la zona árabe, se pelean por poder votar. O sea, ellos apenas están logrando una democracia, entre comillas, están llegando al derecho de votar, y ustedes que lo tienen están diciendo, ok, sí lo utilizo, pero no quiero al mismo tiempo participar. O sea, no quiero en lo que esté estructurado. Es que es ahí donde está precisamente ese cambio generacional, por así llamarlo. En Europa ya tomaron también esa ideología del voto nulo, ¿no? O sea, ya, el voto nulo, perdón. Ya no existe ese de nada más tienes estos partidos y por ahí no tienes que votar, sino también existe la posibilidad de anular tu voto. Y ellos, por diferentes circunstancias, se podría decir que evolucionaron más rápido, ¿no? O tuvieron un progreso mayor, con mayor rapidez para llegar a eso. Nosotros estamos haciendo ese cambio, haciendo de aceptar ese voto nulo y poder generar algo más concreto como democracia. Ahora, bueno, todos los estados árabes están en ese momento de generar un voto, porque fueron dependientes de muchas grandes potencias durante mucho tiempo y apenas se están independizando. Eso tiene mucho que ver con los cambios generacionales. No podemos decir que nosotros, porque lo tenemos, nos tenemos que comparar con ellos, no, porque fueron circunstancias completamente distintas. Muchas de las esclavitud que existía en los países árabes se acabó en el 1900 y tanto. Nosotros empezamos a terminar esa esclavitud con el 1810. Y Estados Unidos, bueno, eso era entre comillas, ¿no? Estados Unidos lo acabó antes.
Inglaterra la acabó antes. ¿Realmente Estados Unidos la acabó? No, bueno. Porque hoy es uno de los principales países en los que se explotan las mujeres. Pues sí, pero manejamos como terminar la esclavitud una independencia, digamos, ¿no? Fue antes de independencia de Estados Unidos que era de México, y fueron mucho después las independencias árabes y las de así, si te vas por todo el continente americano vas a ver eso. Entonces, eso es lo que genera todo este conflicto de votar o no votar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, señala anulo mi voto, un nuevo seguidor, gracias por vernos, ojalá que estés pasando la voz. Señala, pues nosotros somos el voto nulo, duro, porque nos surge un nuevo contrato, los partidos son mafias, los políticos títeres. Dice, pero queremos que llegue con menos votos posibles, esto está que se cae, neta. Bueno, es claro, y yo estoy muy de acuerdo que los políticos, bueno, de hecho son paleros, ¿verdad? Pero los políticos como tal, los que actualmente están representando a cada uno de los partidos y que están propuestos para una candidatura presidencial el día de hoy, no son los mejores y no son los que nos merecemos como ciudadanos. Estoy muy de acuerdo con ello, pero ayúdenme a entender, porque ya son mucho más los que están a favor del voto nulo en Twitter y aquí, ¿no? Entonces, ayúdenme a entender. Imaginemos que hoy el día son el día de las elecciones y todos, no sé, un 80% de la población, por primera vez, aparte de haber incrementado su participación ciudadana, lo utilizaron para anular su voto. ¿En qué va a ayudar eso? El INPE señala entonces en los conteos preliminares que el voto nulo hasta el momento va a ganar. Luego entonces, según las reglas del mismo IFE y de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque Felipe Calderón, no sé, por ejemplo, Enrique Peña Nieto tiene tan solo 35% de los votos. ¿Y los demás candidatos? ¿Qué nos queda? De 80 menos 35, díganmelo ustedes. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Verdad? ¿Puedes repetir? Aparte es que estaba leyendo eso, por eso me quedé así de... Perdón, es que por primera vez actualizo aquí. Bueno, vamos a leerlo. One Piece señala, si desean realizar un voto nulo, deberían pensar primero en que no sirve de nada anularlo. Ojalá que nos pudieras explicar un poco más, One Piece. Y vuelvo a mi pregunta. Enrique Peña Nieto tiene entonces un 35%. PRD, PAN y PANAL, ¿cuánto tendrían? No sé, pero como un 5%, el voto nulo, ese 5% se dividiría, 80%. A ver, pero si Enrique... O sea, un 30%. Acuérdate que existe, hay que tenerlo claro, ese sobrante del 100% en adelante son las personas que en realidad no están votando porque o están muertas o se engordaron las casillas, porque es real. Entonces, pero es que realmente cuando una persona se muere se da de baja en el... No, te puedo decir que mi abuelito, ¿verdad? Mi abuelito sigue apareciendo en como si hubiera votado. Aun cuando ya creo, no estoy seguro, se levantó la queja y no ha pasado nada. Es que es ahí donde existe una deficiencia en... Por eso, ayúdenme a entenderlo entonces con ese ejercicio. Entonces, tenemos que ese 5% y demás que sobra, se lo tienen que dividir entre los demás partidos. Ajá. Y aparte los errores de casilla, etcétera, ¿no? Entonces tenemos a Felipe, insisto, Enrique, nadie me está pagando del pan. Tenemos a Enrique Peña Nieto con un 35%. Con eso gana las votaciones. Entonces, ¿dónde estuvo la protesta? ¿Dónde ayudó a la selección? Pero en ese sentido, si todo eso se ve, yo digo que entonces los otros partidos que perdieron tendrían que hacer algo en realidad al respecto, o sea, porque se vio eso reflejado en sus resultados. Estoy de acuerdo. Entonces ahora, imaginemos que hoy nadie anula su voto, que hay un 70% con Enrique Peña Nieto y un, ¿qué será?, 50% con Andrés Manuel López Obrador, y así va disminuyendo la escala. De la misma forma, en estas elecciones los demás partidos dirían, ojo,
tuvimos muchísima diferencia a comparación de Enrique Peña Nieto. Hay que trabajar en eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ayúdenme a entender por qué con el voto nulo sí y sin el voto nulo. Porque cuando le estás haciendo un voto nulo, en tu caso de que hubiera un 80%, lo que le estás diciendo a los partidos es: sí me interesa la política, pero no me gusta ninguno de los candidatos. O sea, no me gusta nada de lo que están haciendo. Y cuando votas por alguien, aunque tenga la misma diferencia entre uno y otro, pues finalmente estás votando por alguien y finalmente estás haciendo lo que ellos quieren que hagan. Exacto, es como te digo, te estás viendo bajo el sistema. Al final, cuando tú rompes ese esquema de este Estado, si se puede llamar Estado, les preocupa a los gobernantes, les preocupa a los representantes. ¿Y por qué no? Si se va a enfocar a algo la sociedad, en este caso a exigirle a los gobernantes, ¿por qué no realmente hacerlo, pero de otra forma y el día de hoy, no ni siquiera con el voto? O sea, plantarse en algún lugar o como ustedes lo propongan, pero exigirle, decirle: a ver, el día de hoy sigue siendo presidente, el día de hoy sigue siendo gobernador, el día de hoy sigue siendo presidente municipal o presidente delegacional, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Eres eso, eres parte de la política, eres parte del gobierno, del Estado. Entonces, respóndeme. Creo yo, y muchos, que sería mucho mejor, o sería un llamado mucho más claro y preciso hacia los gobernantes que están hoy, incluso antes de las elecciones, para realmente tanto la gente participar, porque eso es lo que ustedes están tratando de fomentar, creo, porque aparte de anular su voto quieren participar en las elecciones, no nada más anularlo, ¿no? Sino participar. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no ambas? Perdón. No, te lo voy a poner así. Voy a ocupar una frase que en algún momento me dio mucha risa. Remonta a tu historia. A ver, ayuda. En el 68, ok, hicieron paros estudiantiles por quejarse contra el presidente, contra el jefe de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué acabó? Muchas personas de la sociedad tienen miedo a que vuelva a pasar. No se manifiestan porque dicen: no, yo me manifiesto y voy a acabar muerto en la plaza de escultura. Ok, entonces veámoslos por miedo. Ajá. O veámoslo porque puede existir una represión ante esa sociedad que se está tratando de proteger. Estoy de acuerdo. Ahora, cuando hacen ¿cómo les dije? Se me fue el nombre. En los conteos preliminares y todo eso, y cuando les entregan las estadísticas a los partidos, etcétera, los asesores y los mismos diputados y senadores, etcétera, todo el partido en general se enfoca más en qué es lo que pasó, por qué hay esa diferencia entre el partido que ganó el más alto con ese partido. Imaginemos que el PRD gana con un 70% las elecciones y el PRI tiene un 20%. Los asesores no les interesa la gente que no participó, se interesa en ver esa diferencia. Entonces, ¿dónde quedó la protesta del voto nulo? Pues es como lo decía Lester hace rato, o sea, primero te ignoran, luego se burlan y todo eso. Está en por eso, proceso. Entonces, si estás viendo que el voto nulo también lo ignoran, ¿por qué seguir con eso? Porque indudablemente, como el ejemplo que tú pusiste, el 80%, si el 80% es voto nulo, los partidos se van a preocupar. Porque ya no las siguientes elecciones ya no van a ser un 80%. Ellos van a empezar a pensar: ya no es un 80%, va a ser un 100%. Y no nos conviene, porque al final los asesores viven de que gane el presidente, o que gane el candidato. No viven de que los votos son tantos, no va a vivir de eso, sino van a votar viven porque ganen. Entonces, si esos votos nulos en verdad hacen la diferencia, ahí es donde todos los partidos van a decir: en la torre, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué es lo que está pasando con esta sociedad? Que ya no están votando por nosotros, ya no están siguiendo el sistema. One Piece dice: ok, entonces ¿por qué no generar un movimiento que ayuda a que existan representantes que nos convenzcan? Porque hay que quitar a todos los partidos políticos. ¿Y cómo los quita? Y aparte de movimientos hay, por ejemplo, el movimiento por la paz y la justicia con dignidad, nada más que la gente no participa, no hace nada, la gente se queja en silencio y sigue con el sistema.
pero me están diciendo que es en silencio porque temen a la represión. No, y aparte, entonces, o sea, lo que se veía hace poco, el ZNL. Sí, pero al ZLN lo callaron. Por eso, o sea, si se calla. Por eso, pero aún así, a lo que quiero que me entiendan, llevamos, a ver, de 1980 al 2012, ¿cuánto es? Ayúdenme, de diferencia. Son 32 años. ¿Cuánto? 32 años. 80, 32 años aproximadamente. Llevamos 32, o bueno, la gente lleva 32 años quejándose y no participando en las elecciones, y la poca que participa, aparte de regalar su voto a otros partidos, lo anula. Y entonces hemos visto que el voto nulo ha aumentado, pero no ha generado nada. No ha funcionado porque todavía no somos una mayoría. Por eso, pero entonces, ¿cuándo va a funcionar? Cuando en verdad se cree. Cuando dejemos de ser un país ignorante. Bueno, entonces, cuando dejemos de ser un país ignorante, se va a exigir a los gobernantes y no se va a anular el voto. Mira, como él lo decía, es un pedazo de un todo. O sea, el anular tu voto es exigir en cierta forma, porque les estás exigiendo que en verdad den propuestas, que en verdad den esas propuestas que van a mejorar México o que van a cambiar un poco, que no te sigan chorando de que no, yo voy a convertir a México en la potencia número 1. O sea, no veamos revistas, México no va a ser una potencia número 1 de aquí a 100 años. Entonces, igual, de aquí a 100 años, el voto no lo va a hacer. Tú estás dando por hecho que si yo anulo mi voto no voy a exigir. ¿Por qué no? Sí, puedo exigir aún anulando mi voto. No es de que no vayas a exigir, simplemente de que bueno, a ver, ¿exigir en qué sentido? En que ya ganando el presidente... Sí, porque como nos decía, tiene que ganar alguien a huevo. Ajá. Y entonces, ¿en qué sirvió? Imaginemos, a ver, ahorita, que no existiera el voto nulo, que no pudieras hacer el voto nulo y que ni siquiera tú estarías pensando en el voto nulo, para que no me vayas a salir por alguna tangente. Sí, de que no, es que puede existir, no. Sí, puede existir. Tenemos al PRD, al PANAL, al PAN y al PRI. ¿Cuál elegirías? Al panal. Al PANAL. ¿Tú? Teniendo en cuenta el vestir gordillo. Sí. Ah, ok. ¿Tú? Sí, siento que Cuadri está siguiendo los pasos de Sergio Fajardo en Colombia, pero el simple hecho de que esté junto al Bester, no. Ah, pero por eso, piénsenlo, pero entre todos los candidatos, aún a pesar de todas las personas que están atrás, de su personalidad, de su pasado, etcétera, solamente tienen esas 4 opciones. Piensen. Piensen después del baño. Es que es lo que decíamos en otra, no me acuerdo cuál, que o sea, si votas por Cuadri es como ya no darle tu voto a los grandes, ¿no? Que es PRD, PAN, PRI, ¿no? O sea, y ya, o sea, le das su voto y puede que lo engrandezcas un poco, pero no es mucho el engrandecimiento, o sea, es casi lo mismo anular el voto, o sea, ¿cómo está Cuadri? Sí, Poder por Cuadri anular tu voto. No existe el voto nulo. Ten en cuenta solo esas 4. Tengan en cuenta, a ver, tú dime. Ay, yo. Sí seguimos en vivo, ¿verdad? ¿Qué hago? No, ¿para presidente? Sí, Yo para presidente. porque todavía seguimos en vez del electoral en el Distrito Federal. Así Es que es bien difícil la pregunta porque si estamos en contra del sistema y es exactamente eso lo los invité porque son personas intelectuales, son personas que están no, pero es que son personas que van a participar. Eso es lo más importante en todo eso. Anulen o no anulen su voto, es decir, participando. Eso es lo más importante, que participen, que se involucren, que se interesen en. Ya con eso, en serio, yo en lo personal me doy por muy bien servido. Entonces, díganme, ¿cuál de esas 4 opciones, y sé que son capaces en tan solo 5 minutos, pensar, cerrarse y volverse, si quieren, borregos o como ustedes lo quieran ver, pero en esas 4 opciones, ¿cuál es la mejor?
Es que, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico que quiero mi voto nulo? ¿Cómo te explico que no soy ni de izquierda, ni de derecha, ni del centro? Yo soy de abajo. Pero no lo vean con las... Vamos a eliminar a los candidatos. Vean sus propuestas. ¿Quién ganaría? Aún cuando no las cumplan, pero díganles quién ganaría por sus propuestas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mientras tanto en Twitter, por favor, les recuerdo es @hablar_actuar. Por favor, coméntenos por medio de Facebook, Twitter o Ustream, también se puede. La mayoría nos están viendo por Ustream, así es que en la parte derecha señala Social Stream, ahí le dan y pueden empezar a chatear con nosotros para que nos den sus puntos de vista y este debate se enriquezca. Entonces, ¿ya decidieron su partido? Desigual y el PG. El PRD, no el personaje, el PRD. ¿Tú? El PRD. El PRD. ¿Tú? Sí, igual el PRD. El PRD, ok. Entonces, por estos 5 minutos que participaron en no anular su voto, se ganaron un premio. No, no sé. Ya sabemos que es hijo de PG. Claro, no estoy patrocinado por ningún partido. Gana entonces el PRI. Y como ustedes participaron, el PRI gana por, digamos, 3 votos. Si ustedes hubieran anulado su voto, imaginemos, hubieran sido también 3 personas menos. Es decir, el PRD, que tiene, según ustedes, las mejores propuestas, todavía no existe el voto nulo. No. Iba a decir, pero también toman en cuenta que algunos hubieran hecho por el PRI, o sea, pudo haber sido un poco más, votos nulos que se fueron al PRI también pudieron descontar. Pero acuérdate que dije que no existían los votos nulos. Por eso. O sea, nada más nosotros 3 que más. Estás diciendo eso, que nosotros fuimos los únicos que dimos un voto aparte, o sea, y también pudo haber votos aparte al PRI y al PAN. No, lo que quiero es que vean qué tan importante es un voto. En cuestión de estadísticas. Por eso menciono solamente a los 3, porque hay un montón de gente. Precisamente, o sea, nosotros sabemos qué tan importante es un voto que preferimos anular nuestro voto. Pero lo que quiero llegar, pues, es de que las propuestas son lo que importa. Y obviamente también el pasado para ver si realmente puede llegar a cumplir las propuestas. Aquí entra algo, ¿no? O sea, tú tienes, y como ya alguna vez te lo dije la primera transmisión, no me acuerdo, te lo dije, no hay que dejarse llevar por una cara bonita, ¿no? Sino hay que ver una plataforma política y una propuesta. Pero muchas veces las propuestas van en contra de su plataforma política. Entonces así de, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿A las propuestas o a la plataforma? Aparte se contradicen, es lo que te decía, en las elecciones pasadas el Verde decía pena de muerte. Y tú me dabas otra razón, o sea, de que como un partido que apoya la vida pide pena de muerte. Y aparte, pena de si es... Bueno, no se puede hacer. Por eso, tú estás haciendo ese ejercicio de la investigación y del análisis de raciocinio y te estás dando cuenta, oye, ese partido no conviene, eliminas esa opción, tienes otros partidos. Entonces, ¿por qué la opción del voto nulo? Porque eliminé todas las opciones. Así como el Partido Verde, ¿no? Vamos a ir eliminando a cada uno de los para ver por qué. Partido Verde. Yo te lo digo así en general como partido. Todos los partidos te dicen, estoy contigo, porque eres el pueblo y voy con el pueblo. Ajá, güey. Tienes millones de... pero tienes millones de casi dólares en bancos que te gastas en zapatos, en un pantalón, en una blusita, así todo bonito. Exacto. Toallas de baño, ¿no? Digo, o sea, te gastas los millones de pesos y estás con el pueblo. O sea, es un poquito racional, ¿no? Se gastan millones de pesos en campañas políticas en vez de gastárselos con el pueblo. O sea, no me refiero a llegar y regalarle algo al pueblo, sino que esos millones de pesos generan distintas comisiones, por así decirlo, que apoyen a la sociedad, no que apoyen a los candidatos. Los candidatos tienen lo que se llamarían padrinos, madrinas, etcétera, 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 ¿no? Tienen su propio dinero, páguense con su dinero
las campañas políticas. Si en verdad quieren ser el representante, gástense primero su dinero y después el del país. O sea, ahí en principio yo elimino a todos los partidos por eso. ¿Por eso? ¿Sí? A ver, entonces, ¿conoces a todos los partidos? ¿Has estado en todos los partidos? Así como he estado dentro de ellos, no, pero sí he visto algunas características por investigación, por... ¿De todos los partidos? Ay, Sí, para un diputado, del partido que sea. Sí, sí, sí. Pero- ¿Tú? No, o sea, ¿por qué eliminaste a cada uno de los? A cada uno. Y si se puede, pues, especifica por qué cada uno. Ok. PRD, el PG en específico, la campaña en la que se basa ahorita es el pedir perdón. El amor. Ajá. Nos fregó 6 meses haciendo Reforma. manifestaciones y demás, y ahorita sí, perdóname, pero lo hice por ti. Así de, Y aparte, presidente legítimo, no se puede sí, reelegir. Sí, es que mayor influencia, Dios mío. Ajá. y aparte el güey quiere solucionar los problemas de las personas, en vez de ponerlos a, ¿cómo te explico? Pensar por qué tienen ese problema. Sí, o sea, en vez de enseñarles a pescar, les da un pescado. Y esto es lo mismo que hace la iglesia. Eso provoca que la gente espera a que alguien más le resuelva sus problemas todo el tiempo. Bueno, eso sí concuerdo mucho con eso, con el PRD. El PAN y el PRI son lo mismo prácticamente, o sea, lo que se ha venido viendo en la historia. O gana uno o gana el otro, y si piensan que o tienen como el riesgo de perder, hacen fraude de cualquier manera, o sea, también se descarta totalmente PAN, PRI, PRD. Y pues del Nueva Alianza, ¿qué te puedo decir? No sé mucho, o sea. No es buena de Nueva Alianza. ¿Ahora qué? También es voto nulo. Sí, también es voto nulo. Bueno, entonces queda clara su postura en cuanto a cada uno de los partidos. Por más que he querido hacerlo razonar, no es cierto. No, Gracias. simplemente estoy haciendo el ejercicio del debate con ustedes. Entonces, para aclarar a todos los que nos están viendo. Yo tengo una última pregunta. A ver. ¿Tú votarías o no darías tu voto? ¿O no votarías? Ah, mira, qué buena. No. Yo voy a votar. Entonces, el día de hoy yo voy a votar. También si fueran las elecciones. Nada, ¿qué crees que te haría cambiar de opinión? Ahora soy el entrevistado. Qué genial. A ver, ¿qué me haría cambiar de opinión? Que vea realmente si se puede con una encuesta que no sea manipulada por los ciudadanos, que los ciudadanos la muestren realmente, que la mayor el mayor porcentaje de la población va a participar aún anulando su voto. Con que yo sepa que el 80%, por ejemplo, de la población va a anular su voto, por supuesto que me anulo, porque es obvio que hay participación ciudadana, que la gente está O sea, tú te interesada. estás guiando. Por lo que diga la gente. Ajá, exacto. No es por lo que diga la gente, es simplemente porque es obvio, en base a eso, que la gente se está interesando, y como ustedes bien lo dicen, es porque las otras opciones no funcionan. Yo al principio del programa, bueno, en la mitad del programa les decía, yo también estoy de acuerdo con que el capitalismo ya no funciona. Estoy de acuerdo con que no están limpios todos los candidatos, cada uno tiene sus incongruencias, etcétera. Entonces, como estoy de acuerdo en eso, y los demás también están de acuerdo en eso, a mí, en lo particular, me gustan ese pensamiento. Es como ustedes, también estarían siguiendo a los demás. Tú estarías siguiendo a él y tú estarías siguiendo a él. No, porque yo no lo conocía. Bueno, pero ¿cómo sabías entonces que el voto nulo te ayudaba? Porque es la mejor opción para mí. Pero ¿cómo lo sabías? No nació así de la nada. Porque yo estudié todas las opciones que tienen los partidos y entonces dije, ¿por qué le voy a dar mi voto a alguien que no me... Ajá, pero anteriormente oíste, tanto en la televisión, en el radio, en los libros, que había gente que anulaba su voto. No es cuestión de oír a otra persona. Bueno, de mi parte yo lo veo una forma como
pensar diferente. En la sociedad y en la escuela siempre nos han enseñado a tener un pensamiento convergente, que es pensar una solución para un problema, o solo las soluciones que te dan. Y tener un pensamiento divergente es tener diferentes soluciones para un problema. Yo lo veo así, no es esperar a que otras personas te digan. No, es que no me estoy dando a entender. ¿Cómo supieron que existía el voto? O sea, que tanto esas opciones ya dijeron que no les apetece votar por ninguna de esas. Entonces, pero van a participar en las elecciones. Entonces, ¿cómo es posible que ustedes, como seres humanos que son, conocieran esa otra parte de las elecciones, que es participar, pero anular tu voto? Yo te voy, Razonamiento lógico. ajá, y yo te voy a dar una anécdota muy Razonamiento lógico, ¿por qué? Porque estudias a todos y ninguno te convence. Ajá. Pero En eso estamos completamente de acuerdo. Pero en la acción, sí. ¿cómo sabes que esto, que el simple hecho de tachar la boleta, es que no quieres nada, que es voto nulo? Obviamente lo conociste a partir de la experiencia, es decir, de otra gente. Yo lo que te puedo decir, o sea, en las elecciones pasadas yo tenía 12 años, ¿no? Entonces yo era la niña curiosa que decía, mamá, papá, ¿qué pasa si haces esto, no? Entonces yo acompañaba a mis papás y no entraba a las casillas, bueno, cuando ellos votaban, sino que el día de las elecciones les dije, oye, ¿qué pasa si se rompe alguna boleta? No, pues anula el voto. Y si te equivocas y tachas dos cuadritos por error, pues se anula tu voto. Entonces dije, pues tachando muchos cuadritos, supongo que se anula el voto, ¿no? Entonces, no lo escuché yo, o sea, me lo aprendí por algo, que tu papá, exactamente, cuestionando, pero tu papá, ¿de dónde lo aprendió? Y volvemos... bueno, aunque es que sí, pues no te voy a decir que tengo un pensamiento propio 100%. Es el resultado de muchos pensamientos y a partir de ahí saco mis propias Tu propio razonamiento. En eso yo me estoy basando para decir que si veo el 80% digo, a ver, si la situación está así, yo razono, analizo, investigo, y dado eso yo digo, bueno, lo mejor para mí y para los demás es hacer mi voto nulo. Ya ahora sí defendí mi postura. No te presentas tanto así como que, es que yo sabía que como opción electoral puedes anular tu voto, sino no, todo lo contrario, ¿no? El IFE establece ciertas normas para contabilizar votos. Entonces, si tú te pones a investigar, ves que el IFE dice, se rompe una papeleta o tachas más de 2 cuadritos en la misma boleta electoral, se anula el voto, entonces te quedas así de, si no me parece, pues tacho más de 2 cuadritos y ya lo anulé. O sea, por razonamiento o por secuencia lógica, no necesariamente porque alguien te diga, oye, puedes anular el voto, ¿eh? Bueno, no es de que ustedes me estén diciendo a mí, bueno, ahora ya no, pero en su momento yo sé que se puede anular el voto, por eso hicimos este programa. Pero a lo que voy es si ya el 80% de eso, razonar y ya todo lo que decimos, Tengo ya mostré mi postura. Ahora, ¿por qué vas a votar por el partido que vas a votar? ¿por qué voy a votar? Porque hasta ahorita es el que mejores propuestas ha presentado, que sí existen incongruencias en una que otra, pero en lo personal son las que más afín hacen hacia mi persona, hacia lo que yo veo reflejado en el país. Yo siento que es lo que te decía, que estás esperando a que alguien más te solucione tus problemas. Estoy esperando a que alguien más. Porque tú estás de acuerdo con la situación del país. No, por supuesto que ¿Y no, por eso no voy a votar. tú, Arturo Rodríguez, qué haces al respecto? Yo, por ejemplo, trato de participar lo más que puedo en la dinámica social. Por ejemplo, si veo que existe un problema de la sociedad, en este caso, lo que son las elecciones, todo acerca de las elecciones, veo que está afectando a la población y tanto a mí, porque me quieren sobornar a mí o porque a los demás los quieren callar, etcétera, está afectando a la población. Yo como persona trato, en este caso, por ejemplo, de informar de las maneras posibles a la demás gente de que, oigan, no se dejen, o sea, también existimos personas que, como ustedes y como nosotros, en este caso, queremos defender lo que realmente es de la ciudadanía, ¿no? Que es ese poder. Eso es lo que yo hago, tratar también de aportar en la manera de lo posible a la sociedad. Sí,
bueno, ahora, ya para concluir, porque ya son las 8:30, ya nos pasamos. Sí, ¿no? Sí. Somos 1 hora y media, ya nos pasamos. ¿Quién sabe cuántas personas nos estén? Bueno, llevamos entonces la hora más o menos completa. Ya nadie más comentó, por ende ya no sé cuántas personas nos estén viendo, pero ojalá que sean más de 10. One Piece, muchas gracias. A ver, ¿qué hace? No cualquiera hace un programa de ese tipo empezando por ahí. Muchas gracias, One Piece, ya es lo que nos acaban de reconocer. Hay otro comentario, pero... Ok, entonces, ¿por qué no generar? Ya lo vimos. Bueno, muchas gracias, Juan. Concluyendo, van a anular su voto, ya dieron su postura. Ahora, un mensaje para toda esa sociedad, invitando o no invitando, pero un mensaje para la sociedad que participa. Pero ella no va a anular su voto, dijo que no sabía. No, un mensaje para los tres. Ah, bueno. Bueno, una frase que yo ocupé hace mucho en un evento que realicé: no te puedes quejar de algo si no participas en ello. Sea la forma que sea, no te puedes quejar si no participas en ello. Se los dejo a consideración. Ya después debatiremos en la serie. Mensaje a la sociedad, que apaguen la televisión. Y que enciendan el internet. Apaguen la televisión y enciendan el internet. No es cierto. Métanse a Facebook, diagonal, hablar-actual y ahí comenten. No, porque caeríamos en lo mismo. No solamente este espacio deben de involucrarse, ¿no? Sino en otros. No, que piensen por sí mismos. Sí, exactamente. Entonces, que investiguen. Que lean un libro. Varios. Uno es la estadística. Pero, por favor, por lo menos unos 10 a ver. Entonces, un tema que propongan para el siguiente programa y ojalá que puedan estar también. Ojalá. Por cierto, si hay hermanos de la logia que nos están viendo, el sábado 28, tendrá un debate. Aquí será la moderadora. Ojalá que participen. ¿Algún otro tema que propongan para que la ciudadanía participe, se informe y piense por sí misma? Votos de extranjeros muy bueno. Lo que decía Nelson la emisión pasada, hablar sobre las candidaturas para la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué es lo mejor para México? Sí, creo que tú. Creo que él no estaría de acuerdo con tu tema porque se supone que él está en contra de eso. Pero... Bueno, lo mencionó. El tema de batir, no se me ocurre ninguno. ¿No se te ocurre ninguno, no? Bueno, ya dijiste el voto de la Cámara. Bueno, entonces vamos a platicarlo. Ojalá que se decida un tema consensado por todos. Si ustedes quieren participar también en algún debate o en un programa en especial, solamente para mandar saludos o para ayudarle a Kevin en la cámara, que hoy se cansó mucho, nos pueden escribir por Twitter o Facebook. Y pues bueno, hasta luego y muchas gracias por vernos. Síganos en Twitter. Síganos en Twitter. Esto fue Entre Hablar y Actuar y que tengan buenas noches. ¿Ya?